Hola, ¿qué tal? Soy Iván Oré. Este es mi espacio. Somos consultas de abogados y mi WhatsApp es el 967-212-476. Estoy empezando este video con una captura de pantalla que dice lo siguiente. Un tal Cristian Rivero escribe: ojo con esta modalidad, fui estafado de la misma forma. Asumo mi responsabilidad porque es algo que no debía aceptar, nunca recuperé el dinero y la estafadora Hilda tal está presa, pero sus cómplices, esposo y abogado aún no. Esto salió en Cuarto Poder. ¿Ok? Salió en las noticias de las 8 de la noche, del domingo, que todo el mundo supuestamente lo ve. ¿M? Salió la gran venta de autos fantasmas. Bueno, salió todo un notición. ¿No? Aquí lo tienes en notición. ¿Qué te parece? Ahí está. Ya. Eh, no es lo que se ve. Es verdad, no es lo que se ve. No es lo que se ve. En verdad, la señora Cecilia Chacaltana está ahora libre. ¿Por qué? Porque no cometió ningún delito. O sea, esto simplemente es eh, una situación en la cual una persona está indignada. Entiendo muy bien su indignación porque es su dinero, debe recuperar su dinero, dice que no lo recuperó, ¿no? Entiendo su indignación, pero no es la vía penal la correspondiente. No, no lo es. No lo es. Y lo que ha hecho este noticiero es lo de siempre, es hacer un tremendo escándalo y al final la gente sale presa porque no hay delito. No es la primera vez que yo veo esta situación. No es la primera vez. He visto también los noticieros de que han puesto gente en la cárcel y cuando yo mismo he ido al expediente a revisar, todos esos cargos son falsos. ¿Sí? Y los jueces se hacen de la vista gorda y dicen, bueno, que lo vea pues el juez superior, apele nomás, pues que lo vea él, pues sí, ya sé, pero ¿qué puedo hacer, no? Claro, como hay un impacto mediático, no quieren chocar, no quieren que los vea mal, quieren quedar bien con todos, pero no quieren quedar bien con la ley. Es eso. Y no te digo, había otros casos y yo he revisado el expediente y no es nada de lo que dicen. Es full mentiras. Pero en este caso, sí hubo un daño. Sí hubo un daño. Pero eso no es de carácter penal. Esta señora está libre por una ejecutoria suprema. Y la ejecutoria está bastante bien fundamentada. ¿Mm? ¿En qué consiste? Sucede que esta señora lo que hace es ir donde un grupo de empresarios que tienen carros, que alquilan, venden carros. ¿No? Y les alquilan carros. Le dice, yo soy una empresaria, yo alquilo carros, ¿no? Y los coloco en otras provincias, ¿no? Coloco el alquiler de carros en otras provincias y consigo mover esos carros, hacerles dinero, ¿no? Hacer dinero con esos carros y por eso necesito que me alquiles tus carros para yo hacerlos trabajar y pagarte. ¿Qué te parece el negocio? Entonces dijeron que sí. Sí, o sea, son dos grupos. El grupo de los dueños de los carros, ¿no? Los dueños de los carros que le entregaron los carros a ella, ¿no? Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los que tomaron esos carros, ¿no? ¿Qué es lo que dice la sentencia? Dice que ella fue a, a este otro lugar, o sea, se fue con estos carros, y fue a otro lugar con estos carros, que ya los consiguió, y les dijo, te lo alquilo, te lo vendo, ¿no? Y así, y así, alquilaba y vendía esos carros. Al final no pudo sostener ese negocio y la gente empezó a pedir su plata, bueno, empezó, ¿no? Y empezó a sospechar y se destapó todo este alboroto y llegó hasta la prensa. Eso fue lo que pasó, pero eso que hizo la señora no es delito. Sí, quizás tú puedas darle una conducta moralmente reprochable, eso es cierto, pero no es delito. Todo lo que sea moralmente reprochable no es delito, necesariamente. Muchos delitos son moralmente reprochables, eso es cierto, otros no. Aunque no lo creas, otros no. ¿Entiendes? Exacto. Hay actos que son lícitos legalmente, que son moralmente reprochables. ¿Sí? Eso existe. ¿No?
Aquí vemos la legalidad, la ley. Esta señora va a la costa, digamos, ¿no? Y le dice, danos, dame esos carros en alquiler, yo os hago trabajar, y se va a la sierra y consigue más gente y le dice, yo tengo estos carros, te los vendo, te los alquilo, ¿no? Acá tienes, listo. Entonces, ¿qué le decían los que estaban allí en la sierra? Le decían, un momento, ¿tu tarjeta de propiedad tienes? No, está en proceso, está en comisión, o sea, le decían un montón de cosas. Y ellos contrataban con ella, con la señora. Eso fue lo que pasó. Llegó un momento en el cual ella no pagó a muchos de los empresarios que alquilaban, que le alquilaron a ella, que le entregaron a ella sus carros, ella no les pagó, ¿m? Y muchos de los que compraron el auto a ella le compraron los autos, no recibieron sus tarjetas de propiedad. Ya, eso no es una estafa. Tampoco es falsedad genérica, porque ella no falsificó ningún documento, no escribió en ningún documento público un dato falso. O sea, ni es ni lo uno, ni es ni lo otro. ¿No? O sea, esto salió pues en los noticieros y todo, ¿no? Pero cuando, o sea, el primero tienes tu impacto, ¿no? Y dices, oh, qué mala, ¿no? Bueno, mira, moralmente puede ser reprochable, ¿no? Pero ¿es delito? ¿Es delito? No, pues. O sea, moralmente te puede afectar, impactar emocionalmente, pero en verdad no es lo que se ve. ¿Te das cuenta? Esta señora ahora está libre, porque no hay delito, pues. O sea, lo que ha hecho ella no es delito. No es delito. O sea, ¿ha habido engaño? Sí, claro que sí, ha habido engaño. Pero ese engaño no configura delito. Esa es una cuestión legal. ¿Mm? ¿No? Y ya salió, pues esto salió el 2015, un recurso de nulidad del 2015, el año 2015. ¿No? Y salió en el diario El Peruano. El 19 de mayo de 2017 se publicó esta nota, esta ejecutoria suprema. Pero salió en las noticias y todo, ¿no? No había nada. O sea, esto es para que cuando veas la televisión y te pongan la musiquita tenebrosa, que tal persona hace tal cosa, no te dejes sorprender. No siempre es lo que parece. Tienes que verlo con sangre fría. Justamente para eso están los noticieros, para crearte una fantasía en base a hechos reales. ¿No? Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Si se exige que el engaño propio de la estafa constituya un riesgo típicamente relevante para el patrimonio, podría llegarse a la conclusión de que hay engaños causales que son típicos y otros engaños que no son típicos. ¿Mm? O sea, la tipicidad del engaño no es una cuestión de causalidad. O sea, no es que el engaño cause el tema, sino que el engaño tiene que ser parte del delito. No es algo que causa el delito. ¿No? O sea, ella no es lo que tiene que ser parte del delito, eso es lo que está diciendo. O sea, no es una cadena de hechos, ¿no? O sea, ella, ¿qué está diciendo entonces la corte? Está diciendo que existe una estafa que es de carácter penal, ¿no? Y un ilícito civil que es de carácter civil. O sea, esto debieron hacerlo en la vía civil. Sí, en la vía civil debieron demandar a esa, no denunciarla, sino demandar a esa señora. Ojalá que lo hayan hecho. Ojalá que lo hayan hecho, o sea, que en la vía civil. ¿Por qué? Porque ella no ha cumplido con lo que se ha obligado, no ha cumplido con pagarle a estos señores el alquiler de los carros, no ha cumplido con darle a estos otros señores que estaban a estos primeros señores el pago por el alquiler de los carros. Y a los segundos señores no ha cumplido con entregarles la propiedad. ¿Por qué? Porque ella no es la propietaria. O sea, ella está engañando, se está haciendo pasar por propietario cuando no lo es. Pero eso no es delito. Eso es engaño y acarrea responsabilidades civiles contractuales, no de tipo penal. Eso es lo que ha dicho la Corte, por eso la ha soltado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es eso, o sea, no tienes que verlo con el escándalo televisivo. ¿Mm? O sea, el hecho de que ella haya querido hacer el delito, o sea, de repente ella tenía en su mente, no, voy a hacer esto, ja, 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 ¿no? Ella tenía en su mente ir en contra de la ley, pero no ha ido en contra de la penalidad, de la ley penal. Ha cometido un ilícito. Claro que sí, se ha hecho pasar, ¿no? Se ha hecho pasar por propietaria. Y frente al primer grupo,
se ha hecho pasar, les ha hecho creer que la causa del alquiler, o sea, la causa fin subjetiva del alquiler, porque hay una causa fin objetiva y subjetiva. La objetiva es, quiero alquilar, necesito esos carros. Y la subjetiva es, ¿para qué lo necesitas? Necesito esos carros para hacerlos trabajar allá en la sierra, en ese otro lugar. Quiero hacerlos trabajar. Esa es la causa fin subjetiva, lo que le dijo a ellos. ¿Mm? Lo que escribió en el papel es otra causa, es la objetiva. Por este contrato alquilamos tales carros, ya. ¿No? Pero cuando habla, cuando dos personas hacen negocios, hablan y conversan por qué quieren los negocios, pero eso no lo colocan siempre, ni siquiera están obligados a colocarlo en el contrato. Esa es la cosa fin subjetiva. Entonces ella le dijo, necesito eso para alquilarlo a otras personas. ¿Mm? Así, a subarriendo, ¿no? Hacer un subarriendo y así hacerlos trabajar, en vez de que lo tengas ahí tirado, lo hago trabajar y te pago. Al final les engañó. ¿Por qué? Porque le dijo, necesito para... Y al final no hubo carros que alquiló. Sí, es cierto, alquiló a otras personas. Pero hubo carros que vendió a otras personas, haciendo creer que era la propietaria. O sea, les engañó al primer grupo y también engañó al segundo grupo, haciéndose pasar por la propietaria. Y al primer grupo le engañó, haciéndole creer que solamente iba a alquilar, cuando en verdad también estaba con algunos carros vendiéndolos. O sea, ese ilícito civil, o sea, porque ella tenía en su mente ella sabía lo que estaba haciendo una jugada, lo estaba haciendo, eso sí, pero eso no configura el delito. O sea, ese engaño no configura el delito, no es una causa del delito, no es una causa, ¿no? El engaño solamente es visto como uno de los elementos que configura el delito, pero no es una cadena de hechos, así no se ve. Muchos no lo vemos así, eso es cierto, por eso se pensó que era un delito. Eso es lo que pasó. Entonces, lo que ella piensa en su esfera íntima, bueno, lo que ella esté pensando, no significa que tengamos que condenarla por eso, por lo que ella estaba pensando, sea malo o sea bueno lo que estaba pensando. Puede estar pensando ella que sí estaba cometiendo un delito, puede estarlo creyendo, pero en la práctica no estaba cometiéndolo, aunque ella en su mente, por su cuestión moral, por su autorreproche moral, pudo haber dicho, sí, estoy haciendo algo malo, pero no era exactamente un delito, no era un delito, no cumplía eso. Ahora me estás entendiendo, eso es lo que estaba pasando en esa situación, ¿no? O sea, es más objetivo, no es tanto es más objetivo, o sea, delimitar la estafa y diferenciar el incumplimiento contractual, ¿no? Eso se hace de un modo más objetivo, más objetivo, ¿no? Tiene que delimitarse quién es competente por una situación de error de la víctima. Esto es, si incumbía a esta última agenciarse la información normativamente accesible. ¿Por qué? Pues ahí que tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos gente que le compraba a ella el carro, ¿no? Y no se les ocurría ir a registros públicos a ver si ella era la verdadera propietaria. Y cuando ella, y en el caso de que ella les dijera un barajo, una excusa, diciendo por qué ella no aparecía ahí como propietaria, ¿por qué le crees? ¿Por qué le crees? ¿Te das cuenta? Entonces allí, el mismo contratante, el comprador, entre comillas, que le ha comprado a ella el carro, sin ella ser la propietaria, ¿no? No tiene elementos razonables para confiar en ella, ¿no? A pesar de que ella no figura en los registros así, como propietaria. Y es más, si ese comprador ni siquiera ha ido a registros públicos o solamente le ha creído de boca, entonces, ¿qué va a protestar? ¿Qué va a alegar? Si tranquilamente pudiera haber ido a registros y darse cuenta de que todo era una mentira. O sea, él tuvo el deber de tomar sus recaudos. Si vas a comprar un carro de esa manera, llama a un abogado y el abogado te va a ayudar para que no tengas estos problemas. Por eso llama al 967-212-476 y te evitas estos problemas. ¿Mm? Eh, el delito de estafa, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Si ella tenía toda la información y guardaba la información por la cual la persona, o sea, el comprador, el estafado, se podía dar cuenta de que en verdad es estafado, entonces eso ahí sí hay delito de estafa. Pero si ella te daba una información que tú podrías corroborar por otro lado y darte cuenta que era mentira,
ahí no hay delito de estafa. ¿Te das cuenta? Ahí no hay delito de estafa. Si tú bien tranquilamente podrías haber ido al registro y darte cuenta que era mentira, eso no es delito de estafa. Pero si los datos que te daba ella correspondían a documentos que estaban en poder de ella, que ella te los podía dar, y optó por no dártelos, y no había otra forma como tú te enteraras si era verdad o mentira lo que ella te decía, entonces ahí sí hay delito de estafa. ¿Mm? Otro punto, otro punto. Hay víctimas vulnerables. Son personas analfabetas, son personas que no tienen mucho acceso a estas cosas, a esta información, o invidentes, qué sé yo, ¿no? Son gente vulnerable. Ahí podría haberse dado el delito de estafa, pero se lo terminó vendiendo a un empresario de autos y a un profesional. ¿Cómo no van a saber? Eso fue lo que pasó aquí, por eso está libre. A pesar de todo el escándalo que hicieron ahí en Cuarto Poder, creo, en este noticiero, ¿no? Eh, Entonces, ahí tenemos algo que se llama criterio de la accesibilidad normativa. O sea, tú puedes acceder a todas esas normas, a toda esa información. Entonces, esto es lo que delimita el ámbito de competencias respecto al déficit de información. O sea, que no tengas la información que permita interactuar de forma libre en el mercado. O sea, no tienes la información para poder actuar. Porque ella lo tiene todo ahí. Y tú le estás creyendo. Estás confiando en ella. Pero si esa información está en registros públicos, está aquí, está allá, y tú lo puedes conseguir, entonces no hay ningún déficit de información. Hay sobreabundancia de información para que tú puedas saber quién es el dueño de ese carro y qué problemas tiene ese carro. Y en este caso no había ningún déficit de información, había sobreabundancia de información para que se dieran cuenta que ella estaba engañándote. Ella te estaba engañando. Esta gente podía haberse dado cuenta bien fácil, ¿no? Y respecto al primer grupo, a quien ella adquiere el carro de ellos, de ese primer grupo, ¿no? Eso no es un caso penal, no, más bien es un caso civil, contractual. Ellos tienen que exigir que les devuelvan los carros y que le paguen, no sé, la penalidad, la multa, qué sé yo, que hayan puesto en el contrato. Es eso, ¿no? O sea, el engaño se presenta no solamente en la estafa, sino también en relaciones contractuales civiles o de carácter mercantil. El Código Civil habla del engaño como una de las formas de los vicios de voluntad. Y ahí es donde debieron enfocarse. Han estado años con este juicio del engaño, con este juicio de estafa, y quedó en nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna relevancia penal. El hecho de que te lo pongan allí en la prensa y todo eso, no significa que debas de creerlo. ¿Entiendes? O sea, el engaño es un elemento que se presenta no solamente en la parte penal, también en la parte civil. Existe el engaño de tipo penal y el engaño de tipo civil. Este engaño que esta señora hizo era un engaño de tipo civil. No tenía relevancia penal. El operador de justicia, el juez, y el abogado, o sea, cuando te contratan como abogado, tú estás viendo la justicia, estás viendo las leyes, y también el juez lo va a hacer, pero tú le vas a presentar al juez las evidencias para que el juez también haga su operación de leyes, su operación mental sobre las leyes, mental, real sobre esto, ¿no? Eh, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que limitar quién es competente por la situación en error de la víctima. Esto es, si incumbía a la víctima agenciarse la información o si era competencia del autor, o sea, de la señora esta que hizo toda su jugada, ¿no? En virtud de un deber de veracidad, brindarle a la víctima los conocimientos necesarios, ¿no? Y si había otra forma, como se pudieran dar cuenta que te estaba mintiendo. ¿Mm? Es eso, o sea, en el primer caso, pues, cuando te incumbe a ti a agenciarte y saber si te estaba mintiendo o no, y puedes hacerlo sin ningún problema, pagas 5 soles, creo, 7 soles en registro si te das cuenta. En ese primer caso no hay estafa, porque el perjuicio patrimonial es competencia del propio disponente, o sea, de la víctima, entre comillas. Por lo tanto, los hechos serán ventilados en la vía extrapenal que corresponda. Puede ser en la vía mercantil o puede ser en la vía civil. O sea, depende del caso. Pero ya es una cuestión ya de derecho privado, ya no de derecho público penal. En el segundo caso, se verifica que sí había una infracción al deber de veracidad. O sea, esta señora tenía los documentos para poder acreditar su verdad y le creyeron por eso, le creyeron, ¿no? Le creyeron. Entonces podría imputarse la comisión de la estafa. Pero
aun cuando no haya sido otra situación en la cual los datos y la información lo tenía esta señora, no estaba en registros públicos, aún así, aún tienes que darte cuenta de otras situaciones. Puede haber estafa, pero ahora tienes que ver otras situaciones para ver si hay estafa. O sea, no se queda ahí, no es tan automático como tú crees. Tienes que atender a los criterios objetivos, como la idoneidad del contrato. ¿Mm? ¿Qué tan propio es ese contrato? ¿Es viciado? ¿Qué cosa es el contrato? O sea, ahí ya tienes que ver. ¿Es idóneo ese contrato? ¿Se ha celebrado bien el contrato? ¿Bajo la formalidad debida? ¿Mm? ¿Se ha hecho esta idoneidad de este contrato y la forma como se ha celebrado el contrato pueden dar lugar o dan lugar a bloquear el acceso de la víctima a la información por la cual se puede dar cuenta que le están engañando? ¿O en darle una razón fundada de que sí, puedo soltar la plata? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tenemos, no? Este es un engaño sobre datos inscritos, como te acabo de decir, en los registros de la propiedad. Y muchas veces es típicamente pues irrelevante, ¿no? La consulta de datos registrales es el deber mínimo que tienes que tener cuando vas a comprar una casa o un carro. Mínimo debes ir al registro público. Y si no puedes ir, y si no entiendes bien estos casos, llama al 967-212-476. Aquí vamos a ayudarte para que no caigas en estos problemas y tu caso no salga en cuarto poder, ¿no? Más bien que no tenga ningún caso, todo normal, ¿entiendes? Solamente llama al 967-212-476. Entonces, bueno, resulta pues incorrecta la forma en que cierto sector de la doctrina nacional desarrolla el delito de estafa. Y muchas veces también las personas que no son de leyes también lo ven de esa manera. Y es normal que lo ven de esa manera. Por eso estamos los abogados. Por eso tienes que llamar al 967-212-476 para que te expliquemos la forma correcta como se ve la ley. Para que no haya esos problemas. Para que no lo haya. ¿Qué tenemos? Sucede que se desarrolla como una secuencia. Muchos lo hacen como una secuencia de elementos. Primero el engaño, después el error. Primero la señora te engaña, tú caes en error, pones tu billete y la señora se beneficia del billete. ¿No? Esas son secuencias, ¿no? Se ve como secuencial, ¿no? Engaño, error, disposición patrimonial, sueltas la plata y provecho ilícito. La señora se beneficia porque recibe la plata, ¿no? O sea, lo vemos como una secuencia encadenada. Ya, sucede como una serie, una cadena de hechos que tienen que estar uno causa del otro, ¿no? Bueno, pero no es así dentro del punto de vista penal. El juez penal no se limita a verificar una conducta causalmente vinculada a un resultado lesivo, sino que fundamentalmente determina, en base a criterios jurídico-penales, si la conducta del autor ha generado un riesgo penalmente prohibido, y si ese riesgo es el que se ha realizado en el resultado acaecido. ¿Mm? O sea, no es una cuestión de secuencias, es para ver si la conducta de esta señora, del autor, ha generado un riesgo de carácter penal, porque muchas veces no es de carácter penal, como en este caso, que por gusto, tanta laraca, sí han perdido su dinero, ¿no? Sí, pero muchas veces fue por culpa de ellos. ¿No? Vamos a ver, de acuerdo con la más reciente elaborada dogmática penal, es el criterio de la accesibilidad normativa el que permite delimitar los ámbitos de competencia respecto del déficit de la información que permite interactuar de forma libre. ¿Mm? ¿Te das cuenta? De forma libre en el mercado. ¿No? O sea, hay accesibilidad normativa, o sea, tienes acceso a toda esta información cuando el disponente tiene, por una parte, o sea, el que se dice estafado, en este caso, ha tenido el acceso a la información que necesita para tomar su decisión de disposición. Para soltar su billete y comprarla, alquilar, comprar el carro, qué sé yo. Cuando ha tenido el acceso para eso, el acceso a la información para eso, para ver si soltaba o no soltaba su dinero, ¿no? Y además goza de los conocimientos necesarios para descifrarla. En este caso, la señora era un empresario de autos, el que se dijo estafado. No vas a ver el que le compró el carro a la señora, sabiendo que sabiendo que tenía que ir a registros públicos a ver si era o no era propietaria, ¿no? Él era un empresario de autos. O sea, él tenía los conocimientos necesarios para darse cuenta.
En el caso de que haya accesibilidad normativa de la información para el disponente, incumbe a este último averiguarla. O sea, no puede decir que es una cuestión penal. Tiene que haber un engaño, pues no vas a engañar pues al rey de los autos, ¿no? El rey de los autos te compra un auto que no es tuyo, tú te haces pasar como que si eres el dueño del auto, se lo vendes al rey de los autos, ¿no? Y el rey de los autos después se dice estafado. Total, ¿no quieres ser rey de los autos? El delito de estafa protege el patrimonio como poder jurídicamente reconocido en la interacción en el mercado. Eso es, por lo tanto, si tenías acceso a la información, ya no es delito. O sea, ¿por qué? Porque el mismo estafado, entre comillas, tuvo la oportunidad de darse cuenta que lo estaban engañando. Es más, se, se debió haber dado cuenta que lo estaban engañando. Era bastante evidente. Pero aún así, soltó la plata y pasó todo este problema, ¿no? Pasó todo este problema. Bueno, creo que me estoy extralimitando, ¿no? De tiempo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Y es lo que estás viendo aquí en Cuarto Poder. No era un delito. La señora ya está libre. No era delito. Y ya te expliqué por qué no era delito. ¿Ya? Eso ya está oleado, sacramentado, la señora está libre, ¿no? Ahora es una cuestión de carácter civil. Muchas veces veo bastantes casos en la prensa que se quiere darle una cuestión penal a una cuestión civil, que solamente es un contrato. Se quiere sobredimensionar las cosas, pero no es así. Y bueno, ya sabes, llama al 967-212-476 para consultas de tipo legal, ¿ya? Y ahí le vamos a resolver, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Ahora tengo que salir y no te olvides llamar al 967-212-476. Vamos a seguir viendo más casos emblemáticos que ves en la televisión que en verdad no eran lo que veías, ¿no? Nos vemos hasta otra ocasión. Soy Iván Oré. Y recuerda, llama, comenta y no hagas nada muy relevante si antes no cuentas con un abogado para no meterte en estos problemas. Saludos.